Ya, dos cosas. Del trabajo, primero, bueno, sí, vamos a partir atendiendo dudas del trabajo que tengan, ¿ya? Y después que terminemos, ya cuando no hay más dudas, vamos a seguir viendo obviamente lo que estábamos viendo, que era digamos, el tema cierto de modelo de transporte, que lo habíamos comenzado a ver. Ahí empezamos a ver un ejemplo, igual ese ejemplo lo quiero retomar más completo de nuevo, pero irlo resolviendo también más puede ser tanto en Excel como en Lingo, o sea, podemos quizás con eso hacer las dos versiones para mostrarles el paralelo de cómo escribir, ¿cierto?, en las dos formas. Ya vimos uno en Excel, ¿cierto?, que de hecho lo hicimos correr y todo, pero este otro hay que procesarlo un poquito más por la forma en que es, digamos, el problema, ¿cierto? Porque en este caso también yo tengo que inventar un destino, ¿cierto? Un destino ficticio. Y obviamente para trabajar eso también en el software y después, una vez que lo tengamos en Excel, también ahí traspasarlo a Lingo para mostrarles sobre todo el cómo uno puede escribir estos problemas usando fórmulas de Excel para facilitar en realidad la escritura de las combinaciones, que muchas veces son demasiadas. Y de ahí sí lo ejecutamos en Lingo para que obviamente comprobemos que veamos que nos da la misma respuesta. Pero eso después. Primero, si hay dudas del trabajo, y antes que me pregunten, igual les comento que les voy a alargar un poco el tiempo de entrega, pero hasta el miércoles, ¿ya? Un par de días más. En general, todos los que me han enviado cosas están bastante bien. Hay algunos que andan un poco más perdidos, pero en detalles, y en realidad una vez corrigiendo esos detalles, el resto ya se ha enchufado bastante mejor. Como decía, o sea, teniendo de repente el primer modelo y ya como que el resto fluye bastante más fácil. Así que pueden entregar hasta el miércoles. En el sistema creo que va a aparecer todavía la fecha de entrega hoy, pero en realidad va a admitir archivos de todos modos hasta el miércoles. ¿Ya? Para que sepan. Y no sé si tienen dudas del trabajo o algo general que puedan preguntar. Yo los correos que me han enviado los he tratado de contestar todos. Hace un rato me llegó un par más, pero he tenido clases toda la tarde, así que eso no los he podido responder todavía. Pero creo que todos los que estaban de antes los alcancé a responder, a menos que alguno de ustedes me diga que yo no vi el suyo, casualmente se me pasó. ¿Dudas del trabajo? ¿No? Yo tenía una duda, profe, con la última. Es que no sé ¿Ya? cómo expresarme, la verdad. Es que en una parte hablaba del 25% que no se podía pasar más allá del 25% de las horas trabajadas, que eso equivale a 2 horas si lo sacamos diario. No en la semana, que el diario son 8 horas, ¿verdad? O sea, Entonces, que no había que pasarse el 25%. claro, pero, o sea, claro, semanalmente, yo igual siempre Sí, le he dicho que consideren la semana como base. ya, De y los de, 2.400 minutos, ¿cierto? sí, 600 minutos sí, podrían sí, ser, en realidad son el tiempo extra a la semana. claro. Es que eso era Ujú. como lo máximo, ¿verdad? Sí, sí, Ya, en y un turno. después, O sea, claro, y y así es en un usar un turno, turno. sí, Ujú. en un turno. Y después más abajo habla del 20% y ahí donde como dije, arriba habla del 25 y abajo habla del 20. Y ahí como que me puse no sé, pensé que eso era una regla de tres. No, 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 No es que sé, son pero no cosas sé, distintas. ¿ya? Son cosas distintas. El 25% si vas a usar, eso tiene que ver con la capacidad, ¿cierto? Tú en una máquina, por términos de capacidad, ¿Ya? puedes elegir entre ponerla con un turno simple, con 2.400 minutos. Puedes en turno simple, si está en turno simple, agregarle hasta un 25% en tiempo extra, ¿ya? Y si no, la otra opción que ya viene es poner esa máquina en turno doble, con 4.800 minutos por semana. Pero Ya. en ese caso no puedes ocupar tiempo extra, es solamente los 4.800 minutos. Entonces eso es, digamos, las opciones que tienes para capacidad, para planificar la capacidad de una máquina. Ya. Lo del 20% es también el 20% de los 2.400 minutos, ya que son Sí. 480 si mal no me acuerdo. Eso se refiere en realidad a
al tiempo como límite que te puede sobrar de capacidad cuando hagas el ajuste, cuando termine ya tengas tu respuesta, ¿cierto? Siempre, bueno, ahí dentro de la información que entrega el software te dice cuánto tiempo te sobró también por máquina, ¿cierto? En alguna restricción va a estar ese dato. Ese número es el que no puede ser más de 480 minutos. Pero una vez que tienes la solución, tienes que ver cuánto tiempo te sobra. Y ese es el que no puede ser tanto. Ya, eso serían restricciones entonces. O sea, tienes que fijarte en cuánto Sí, tiempo te sobró de la restricción. claro. Ya. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿No? Profe, disculpe, que ¿Sí? me conecté recién. Disculpe, ¿podría explicarlo no, por favor? Es que recién me pude conectar. Eso de los ¿Pero qué cosa? 480 minutos, la pregunta número 2, ¿no? No, es la última, la F. Ah, la última ya. No, si estoy No, metido en la no. 2. La B es de los coeficientes, o sea, de en realidad ver qué utilidad necesitas poner o a ganar o agregar, ¿cierto? En los productos, en los productos que no se fabriquen en la A para que te sean incluidos en el fondo de la solución. Sí, profe, sí, yo cambié los datos, pero aún así ¿Ya? no me sale. Ya, pero envíame lo que tienes, pues, para ver por qué, pues ahí te puedo, por correo, si me mandas el modelo, obviamente, ahí puedo Ah, más o menos ya, profe. tener. Sí, sí, lo tengo, Sí, tengo pues, todo. ujú. Ya, acá. Sí, pues, sí, a todos les he dicho, bueno, quizá algunos no habían estado en esa clase en particular, pero los avances que tengan me los pueden enviar si tienen dudas para también decirles si van bien o no, pues si no hay un problema. No les voy a resolver el problema, pero les puedo decir si van bien o no y si tienen algo inconsistente o cualquier cosa, obviamente que le pongan atención ahí. Ya. Y bueno, repito lo que dije, como se conectó más gente, el informe lo pueden entregar hasta el miércoles, ¿ok? Está configurado para que lo puedan entregar hasta el miércoles. Y lógicamente pueden seguir preguntando por correo, sobre todo en realidad, ¿cierto? Cuando puedan los contesto. Y ahí vamos viendo obviamente si necesitamos algo más que correo para contestar alguna duda. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Si no hay más dudas del trabajo, un segundo. Aquí alguien me está preguntando. La hora de subida del trabajo es hasta las 12 de la noche. ¿Ya? Del miércoles, con miércoles completo. No hay problema. Lo va a dejar hacer. Ya. Pongo esto. Y nosotros habíamos empezado a ver este ejemplo, ¿cierto? Habíamos visto primero uno. De hecho, sería bueno quizás que lo miráramos un poquito o miráramos el otro, a lo mejor. Ya, vamos a ver varias cosas para acordarnos, ¿cierto?, de qué cosas eran los problemas de transporte. Vamos a ver un recordatorio así general primero y de ahí vamos a retomar este ejemplo. Un segundo que esto se abra. Este es cierto el que habíamos trabajado la clase anterior. ¿Y qué más había aquí? Bueno, en realidad aquí el modelo general, ¿cierto? Yo creo que partamos por esto. Ya. Habíamos empezado, ¿cierto?, a ver el tema de problema de transporte. Y en ese sentido, ¿cierto? Yo creo que el gráfico que está acá arriba, que es como súper simple, describe un poco de qué se trata el problema, ¿ya? Que se trata en general, ¿cierto? Bueno, el nombre viene precisamente de que se trata de transportar mercadería de determinados orígenes a cierta cantidad de destinos. O sea, hay varios orígenes, hay varios destinos. ¿Y qué características tiene esto?
primero que cada origen tiene, ¿cierto?, una cierta oferta, una capacidad que puede enviar a los demás destinos, ¿cierto? Obviamente pueden ser distintas esas capacidades, pero en el fondo cada uno de estos orígenes tiene una oferta que hacer. Los destinos, por su cuenta, tienen cada uno ciertas demandas, posibles demandas de este producto, y entre cada par origen-destino, yo tengo, ¿cierto?, un costo específico de enviar una carga desde tal origen a tal destino, y es la mezcla. Por ejemplo, acá arriba, no sé si se alcanza mucho a ver, igual esta PPT la tienen en el sitio, dice C11, que es el costo de enviar del origen 1 al destino 1. C12 es el costo de enviar del origen 1 al destino 2, y así. O sea, necesito, digamos, que el modelo me considere, por ejemplo, los costos de envío de cada uno de los orígenes a cada uno de los destinos, todas las combinaciones. Por eso, ¿cierto? Aquí también aparecen eventualmente problemas tan grandes o con tantas variables en el fondo, porque necesito, ¿cierto?, modelar todas las posibles combinaciones. Y eso, digamos, son como los datos base. Habíamos visto que una de las exigencias en el fondo que tenía este modelo para funcionar, para encontrar una solución, es que la suma de la oferta, ¿cierto?, de los distintos orígenes debe necesariamente ser igual a la demanda, a lo que los distintos destinos me están pidiendo. Si no existe esa cuadratura entre oferta y demanda, el problema no tiene solución, te va a marcar un error. Pero si por naturaleza, digamos, por estructura del problema que ustedes están tratando, en sí, digamos, no tiene esa, ya no cuadra, de origen no cuadra, no es mucho problema porque siempre hay como ciertos trucos que vamos a ver y que estamos viendo uno de ellos, ¿cierto? Para hacerlo cuadrar y de ahí, ¿cierto? Trabajar el problema. Otra cosa que vimos también en el primer ejemplo fue, va a ser largo, parece, esto. El problema o la forma, ¿cierto?, de programación lineal de este problema, ¿ya? Que tiene, ¿cierto?, que en el fondo es lo que vamos a trabajar. Este problema también pues, se puede tratar como, digamos, a través de un método específico que se creó para solucionar este tipo de problemas. Pero la verdad es que ese método específico no tuvo mucho sentido cuando el poder computacional, digamos, que existía era mínimo y en realidad tener un algoritmo especial era súper útil. Hoy en día, en realidad, con los software y computadores que tenemos ya como que no hace mayor diferencia y se puede tratar con el problema de programación lineal original, que es lo que están viendo aquí, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a trabajar con este, como porque en realidad no se van a dar cuenta que igual lo soluciona rapidísimo y que no es ningún gran atado, obviamente, aplicarlo. ¿De qué se trata? Alguien tiene el micrófono abierto por si acaso, para que no haya ruido, ¿cierto?, para la grabación. ¿De qué se trata, cierto? El problema, yo les decía que prácticamente siempre, es muy raro que no lo sea así, se trata de minimizar costos. Por eso, cierto, la función objetivo es minimizar. ¿Y minimizar qué cosa? Aquí ven que hay una doble sumatoria, porque, cierto, todas mis variables yo las defino a través de un doble índice, IJ, ¿cierto? Esas son las X y J. Y es X y J, ¿cierto? Porque cada variable aquí de decisión lo que me representa es cuántas unidades yo envío de cada origen a cada destino. Pero las combinaciones IJ están todas presentes, ¿cierto? Y para mí son todos los orígenes, que en este caso, ¿cierto?, llega hasta M. Y J son todos los destinos, que en este caso llega hasta N. Entonces, la combinación de todos ellos, ¿cierto?, es lo que es una variable, X y J. Y así aparece X11, 12, 13, y así 21, 22, 23. Todas las combinaciones posibles. Y va a representar en cada caso, ¿cierto?, exactamente cuánta carga mando entre esa particular combinación de origen-destino. Esa combinación también tiene, además, ¿cierto?, su propio costo, que es lo que ahí aparece como el C sub IJ, que lógicamente es
digamos, es pertinente y es propio de hacer particularmente ese trayecto de tal ciudad a tal ciudad o de tal local a tal local, ¿cierto? Con un camión cargado de este producto, por ejemplo, lo que sea la unidad de transporte. Eso es el costo, siempre también IJ, porque es referido a un par específico, origen-destino. De ahí vamos a verlos obviamente en los modelos. Y las restricciones, yo les contaba, ¿cierto? Que aquí las restricciones son básicamente dos grupos de restricciones. El primero, ¿cierto? Tiene que ver con la cantidad de orígenes, como ven es de 1 a m, son en el fondo tantas filas como orígenes yo tengo en mi modelo. Y el segundo tiene que ver con los destinos, y también hay una fila, ¿cierto? Por cada destino que tiene mi modelo. Sí, en este caso, por ejemplo, habíamos visto un caso anterior, que ahí lo puedo retroceder un poquito para que lo vuelvan a ver. Ese caso, ¿cierto? Era de 3 orígenes y 4 destinos. Entonces, en ese caso tengo, ¿cierto? 3 restricciones al principio que son de este tipo y 4 más que son del segundo tipo. Las primeras, estas son de restricciones de la oferta. Y el segundo grupo son restricciones de la demanda. Entonces, por eso, ¿cierto? Al final, las restricciones son la suma de ambas cosas, porque hay una restricción por cada oferta y una restricción por cada demanda que tiene el modelo. ¿Y de qué, digamos, se trata cada una de ellas? El primer grupo, también, como les decía, esto tiene una estructura súper específica y siempre va a ser así como vamos a ver. El primer grupo, como es el grupo de la oferta, las restricciones que representan la oferta, lo que tiene que asegurar en el fondo es que lo que es ofertado por un determinado origen, ya, que en este caso es lo que está ahí con letra SI, eso es, digamos, cuánto ofrece ese origen al sistema. Yo en la restricción tengo que asegurar que es primero repartido en su totalidad. Por eso, ¿cierto? La restricción tiene que ser igual y esa repartición tiene que ser desde, digamos, este origen a todos los demás destinos. Quizás no los ocupe todos, puede ser que no los ocupe efectivamente todos, eso no es problema. Pero en el lado izquierdo yo tengo que considerar la suma, ¿cierto?, de todas las variables que en común tienen ese origen y van a dar a todos los demás destinos. Y así, ¿cierto?, el modelo es libre de escoger a dónde realmente lo envío y obviamente si sumo a través de todas esas variables yo tengo necesariamente la cantidad que ese origen está ofreciendo, que es, en este caso GSI. El otro grupo de restricciones, el de acá abajo, ¿cierto?, hace la otra parte, que es en realidad para una demanda, en este caso, ¿cierto?, son los que esperan recibir ese producto. Y D sub J aquí, ¿cierto?, es la demanda que algún punto en particular, ¿cierto?, me está pidiendo. Y ese punto en particular, ¿cierto?, recibe, lógicamente puede recibir o matemáticamente lo tengo que modelar así, que puede recibir de distintos orígenes, ¿ya? Digamos, no puede ser de uno que reciba al final, puede que sea de dos, puede que de todos, en realidad eso yo no lo sé, pero lo tengo que modelar para efectos de que a nivel de variables, ¿cierto?, pueda recibir de cualquiera de los posibles orígenes. Y por eso acá, ¿cierto?, si se fijan en el lado izquierdo, básicamente lo que sumo, ¿cierto?, es que yo sumo todas las variables que en su primer índice tienen los distintos orígenes, pero en el segundo índice fijo, o sea, es el que corresponde acá. Por ejemplo, si yo quiero que sea la ecuación para el primer destino, o sea, exacto, primer destino, el J va a ser 1, acá de sub J 1 porque es mi primer destino, pero el I va a variar por todas las demás, va a ir pasando por todos los demás orígenes y aquí, ¿cierto?, me va a quedar una suma que tiene que ver con todos los orígenes, pero siempre refiriéndose a este destino en particular. Y de esa manera, ¿cierto?, yo me aseguro que independiente de dónde vengan las cosas, este destino va a recibir lo que necesita. Arriba es lo contrario, ¿cierto? Independiente de a dónde va a dar, ¿cierto? En este caso, yo tengo que asegurarme que lo que produzco va a alguna parte.
Eso en fondo, teóricamente, el modelo, pero vamos a verlo un poco más acá con números. Era el ejemplo, el primer ejemplo que habíamos ingresado, que es ese, ¿ya? Ese modelo, ¿cierto? Fue el que ingresamos en Excel, lo resolvimos, vimos qué valores daba y toda la historia, ¿cierto? Ahora, la idea, ¿cierto? Recordemos un poquito para replicar esa estructura, ¿cierto? Que está ahí, digamos, a través de sumatoria. En realidad aquí, ¿cierto? Se puede ver bastante mejor con números. En este caso, ¿cierto? Eran 3 orígenes, 4 destinos, ¿cierto? Por eso Li llega hasta 3, el J hasta 4, y por supuesto yo tengo 12 variables, porque es la multiplicación, ¿cierto? El 3 por 4. Y de ahí vienen abajo, digamos, las distintas combinaciones. La función objetivo, como les decía, en el fondo es la suma, toda la suma completa de todas las combinaciones. Fíjense, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Todas las posibles combinaciones de orígenes destino están ahí. Y esas combinaciones, obviamente, como les decía, tenían también su propio costo. Y ese es el costo que aparece acá adelante. Y obviamente es costo de transporte, es simplemente cuánto me cuesta transportar entre ese origen y destino lo que esté considerado en ese modelo como una unidad de carga, que obviamente puede ser de diferentes tamaños. Yo simplemente aquí de manera genérica hablo de unidades de carga. En este caso era, por ejemplo, un camión completo. Perfecto, o sea, si eso no es problema. En otros casos puede ser otra cosa, pero aquí, cierto, la referencia era un camión completo. Y esa es la función objetivo, no es nada más que eso, la suma de los costos de todas las combinaciones. Y siempre, ojo, siempre van todas las combinaciones. Después vamos a ver, ¿cierto?, los casos especiales, cómo se ingresan y toda la historia, pero siempre van todas las combinaciones, ¿ok? No se vayan a olvidar de eso. Y en las restricciones pasa, ¿cierto?, lo que habíamos visto en la otra parte. Tengo primero 3 restricciones que tienen que ver con los orígenes, 4 restricciones que tienen que ver con los destinos, y en el primer grupo, por ejemplo, mis 3 orígenes, ¿cierto? Lo que ofrecían al sistema de los que está ahí, ¿cierto? Es 75, 125 y 120. En este caso eran enlatadoras, eso era, ¿cierto?, lo que me estaban enviando a los distintos almacenes que eran los destinos. Y aquí yo tenía 3 enlatadoras con esas capacidades, y fíjense por el lado izquierdo qué es lo que tengo. 1, 1, 1, 2, 1, 3 y 1, 4. La suma de esas variables. ¿Por qué? Porque en común tienen el primer índice. El 1 se permanece igual y lo barro por el segundo. 1, 2, 3, 4, que son los 4 destinos. Entonces aquí están las variables que son del origen 1 y que me reparten en el fondo lo que ese origen tiene disponible a todos los destinos posibles. Y eso es lo que es igual a 75. O sea, se asegura que los 75 se reparten entre todos los destinos. Y las otras, digamos, 2 restricciones apuntan exactamente lo mismo. O sea, se aseguran que esos 125 del destino 2 como oferta, o sea, del origen 2 como oferta, son distribuidos a todos los destinos, 1, 2, 3, 4. El origen 3 ofrece 100 y también, ¿cierto?, se distribuye a todos los destinos. Después el modelo elegirá, ¿cierto?, dónde efectivamente pone un valor y dónde no. Pero en términos de modelo yo tengo que darle la posibilidad de que elija. Y acá abajo, ¿cierto?, es el complemento. En este caso, ¿cierto?, 80, 65, 70 y 85 es lo que los destinos me están solicitando, ¿cierto? Esa es, digamos, la demanda que yo tengo. Y esa demanda puede ser satisfecha, ¿cierto?, desde cualquier origen. Y por eso, por ejemplo, 80 es la demanda, ¿cierto?, de mi destino 1, de mi primer destino. Y si lo voy a ver acá, tengo que participa la variable x11, la 21 y la 31. Tengo 3 orígenes, ¿cierto? Y esos 3 orígenes me pueden enviar producto a mi destino 1. Y por eso, ¿cierto?, aparece de esa manera.
no me interesa de dónde viene, me interesa que me llegue aquí, al destino 1. Y eso pasa con el 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, con el 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, y con el 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, ¿cierto? Recibo de algún origen lo que necesita este destino. Y siempre aquí, siempre necesariamente igualdades, o si no, no funciona. Y esa, digamos, es la estructura que siempre estos problemas van a tener, ¿ok? Y las vamos a ir obviamente descubriendo a través de distintos ejemplos, ¿cierto? Vamos a ir lógicamente reconstruyendo esta misma estructura, pero ya después de varios ejercicios se van a dar cuenta que seguimos repitiendo exactamente lo mismo, que las ecuaciones se construyen de la misma manera. ¿Cuál es la ventaja de tener una estructura tan repetitiva, que en el fondo también es, y tan fácil, digamos, por la forma en que toma, que en realidad es fácil de identificar una vez que yo ingreso esto también a un modelo o al software? Y eso de hecho lo habíamos hecho con este modelo en particular, que lo habíamos llevado aquí, ¿cierto? Este lo resolvimos, obviamente esta es la solución, ahí estuvimos probando varias cosas, y si se fijan, ¿cierto? De partida, arriba, en el caso de Excel, yo tengo una tablita donde tengo mis costos, ¿cierto? Y los escribí de esa manera porque yo los tengo escritos con respecto a los 3 orígenes, los 4 destinos, y la intersección lógicamente de cada uno de estos corresponde, ¿cierto?, al costo de enviar desde ese origen a ese destino, ¿cierto? Y eso obviamente es una matriz al final. Acá a la derecha tengo cuánto ofrece cada origen y acá cuánto cada destino demanda. Lo mismo que tenía, ¿cierto?, en el otro lado. Este espacio originalmente estaba en blanco porque era donde Excel iba a escribir los valores de la variable. Esto ya es la solución del problema. Z, ¿cierto? Como siempre lo habíamos hecho, era nuestra función objetivo calculada. Y acá abajo, ¿cierto?, viene donde están las restricciones. Todas iguales, con las mismas cifras que habíamos visto, ¿cierto?, en el otro modelo, pero fíjense, esto es lo que les decía de la estructura. 4 unos y después bajo, 4 unos, bajo, 4 unos, bajo, que es como estaban escritas acá. 1, 1, 1, 1, bajo 1, 1, 1, 1, bajo 1, 1, 1, 1. Y de esa manera, ¿cierto?, yo tengo en el fondo esta restricción de arriba, o estas 3 restricciones de arriba escritas aquí en Excel. Y en la segunda parte también hay una diagonal, se fijan, de unos, pero es inmediata, es 1, 1, 1, 1, y baja, ¿cierto?, un lugar abajo, un lugar a la derecha siempre. Cuando se le acaba la tabla, vuelve arriba, y después se vuelve arriba, ¿cierto? Y lo hago 3 veces porque son, ¿cierto? Estas son las restricciones de demanda, de oferta, o sea, perdón, de destino, ¿cierto? Son mis destinos. Entonces aquí hago tantas diagonales como orígenes, es al revés. Y acá arriba, ¿cierto?, tengo 3 orígenes y tengo, ¿cierto?, mis diagonales, que también son 3, pero fíjense que son de 4 números, que son los destinos. ¿Ya? Acá, fíjense, por fila también son 3 unos, porque son 3 orígenes, ¿cierto? En eso también como que se intercambian las cosas. Y esa es la estructura, en el fondo, por eso esto, lo que tenemos acá abajo, estas diagonales de coeficientes, en realidad es una de las cosas que lo hace fácil de trabajar, porque en el fondo ni siquiera necesitan acordarse mucho, digamos, del modelo en sí o de algunos detalles, porque en el fondo siempre, digamos, sigue la estructura. Entonces, en realidad se tienen que acordar que hay que hacer una diagonal con cierta forma, ¿cierto? E independiente que se acuerden bien o no del modelo, ya la diagonal en realidad les va a ayudar bastante a, digamos, construir una buena parte del modelo. Y bueno, y esto lo resolvimos obviamente y eso nos dio el resultado, que como veíamos, ¿cierto? Por ejemplo, del origen 1 envió productos al destino 2 y 4. El origen 2 envió al 1 y el 2 y el origen 3 envió al destino 3 y 4. Y así lo puede leer también verticalmente. El destino 1 solo recibió del 2. El destino 2 recibió del 1 y del 2.
El destino 3 solo recibió del 3 y el destino 4 recibió, digamos, producto del origen 1 y del origen 3. Y obviamente aquí simplemente el costo total de envío es el que aparece. Eso, ¿cierto? En el fondo, por estructura, lo que es un problema de transporte. Y después, bueno, nos fuimos a ver, ¿cierto? El otro ejemplo, que es el que me gustaría ahora seguir trabajando, obviamente, ingresar. Dudas antes de seguir. Algo que no tengan tan claro, algo que quieren que repita. Porque obviamente ya vienen los ejemplos que usan destinos ficticios, orígenes ficticios, y eso puede ser un poco más complicado. Entonces, si tienen dudas de esta versión básica, primero pregunten antes de seguir. ¿Dudas? ¿Ninguna? No, profe, tomando atención. Ya. Vamos a cerrar este. Voy a abrir otro nuevo, porque como decía, este otro ejemplo lo vamos a hacer tanto en Excel como en Lingo, ¿ok? Y vamos a ir a la PPT. Que aquí habíamos avanzado bastante en realidad con ese ejemplo, porque habíamos llegado también un poco a ver el modelo que podía ser. Igual eso prefiero volverlo a ver completo también para que nos acordemos, porque el modelo así no es, en este caso, por el hecho, digamos, de que tiene un destino falso, ¿cierto? No es tan como llegar y reconocer la misma estructura, ¿cierto? Que habíamos visto recién. Aquí hay que darse cuenta de que está la necesidad de crear en este caso un destino falso. Y eso aparece, ¿cierto? Como vamos a ver, cuando yo tengo un exceso de oferta, ¿ya? Siempre es como lo contrario. Tengo un exceso de oferta, tengo que crear un destino falso para que se absorba ese exceso. Si tengo un exceso de demanda, necesito crear un origen falso para que se absorba, ¿cierto?, ese exceso. Y así, ¿cierto?, efectivamente me cuadran los dos lados. Hay casos, de hecho, que pasan las dos cosas, que en algún momento vamos a llegar a un ejemplo que hace eso, de hecho necesita origen y destino falso, pero es porque primero al cuadrar uno o al reconocer ciertas características del ejemplo, se me hace necesario en el fondo también volver atrás y volver a ofrecerle un origen falso, pero ahí vamos a ver obviamente cómo opera, cómo uno se da cuenta que es así, y más adelante por supuesto vamos a seguir haciendo ejercicios de esa naturaleza. También quiero publicarles bien luego el problema, digamos, que vaya a ser de esta unidad, cosa que en realidad en la medida que lo vayamos viendo, ustedes tengan también disponible de inmediato el trabajo que hay que hacer para efectos de que lo puedan, a medida que vayan viendo ejemplo y todo, inmediatamente pueden ir avanzando con él. Ya. ¿De qué se trata este ejemplo? Esto PPT la tienen ustedes, ¿cierto? Y pueden ir a revisar después, ¿cierto? Y repasar lo que dice. Pero básicamente se trata de una parte de una fábrica, digamos, de construcción de aviones, y en particular tiene que ver con el proceso de instalación de las turbinas, ¿ok? En ese proceso particular, ¿cierto? Se dan un poco las condiciones que aquí aparecen. Una, que por supuesto yo inicio mi problema con una determinada programación de instalaciones para hacer. Yo tengo, ¿cierto? Es la primera columna, o sea, en realidad segunda. Primera son los 4 meses que dura esta programación. Después viene una columna que me dice cuántas instalaciones programadas tengo. Quiere decir, o sea, cuántos aviones en el fondo hay ahí esperando que yo les haga las instalaciones. Esa es mi demanda, lógicamente, ¿cierto? 10, 15, 25, 20. Por el otro lado, ¿cierto? Acá yo tengo una producción máxima posible, 25, 35, 30 y 10. Si sumamos eso, nos vamos a dar cuenta que obviamente es más de lo que se me está demandando, ¿ya? Así que por lo tanto tengo un exceso de oferta y eso por supuesto que habrá que arreglarlo de alguna manera. De ahí vamos a ver lógicamente cómo se hace en este caso. Y lo otro es que el costo unitario de producción de estas turbinas, ¿cierto?
En estos meses, ¿cierto? En estos 4 meses varía ligeramente. Esto está en millones de dólares, ¿cierto? Es 1.08, 1.11, 1.10, 1.13. Voy a agrandar esto, no, tan chiquitito. ¿Ya? Ese es el costo de producción de una unidad en cada uno de estos meses. Y también tengo costo de almacenaje. Podría perfectamente fabricar en un mes X y, digamos, instalarlo después. Perfectamente puedo hacer eso. Como los costos, ¿cierto?, de producción son diferentes en mes tras mes, podría eventualmente ser más barato para mí fabricar en un determinado mes y después guardar esa turbina, ¿cierto?, un poco de tiempo para ocuparla después. Eso es cierto, hemos visto otros ejemplos donde eventualmente eso pasa, así que no es, digamos, raro que aquí también pudiera ocurrir, ¿ya? ¿Qué otra información? Me da la impresión de que no tiene más datos este problema. Es eso. Y sí, y esos todos los datos que nos da. Entonces, esa tabla en particular, que son como nuestros datos de origen, es lo que quiero llevar acá a Excel para que empecemos a trabajar. El resto de la explicación, o sea, las mismas cosas que ahora voy a hacer están y las revisamos, ¿cierto?, en la clase anterior. Todo el por qué el modelo funciona así, cómo lo voy deduciendo y de dónde saco todas las cosas, está en el fondo aquí explicado en la PPT, por si alguien lo quiere ir a revisar. De todos modos, ¿cierto? Va a quedar grabado. Y creo que, ahora que digo grabado, creo que no sé si está grabando. No, menos mal está grabando. Pensé que no. Ya. Pasa, qué susto. Pensé que no estaba grabando. Ya. Entonces, ¿cierto? Tengo que partir, ¿cierto? Con tratar de definir mi estructura, ¿cierto? De problema de transporte. Y eso es identificar mis orígenes y mis destinos. En este caso, ¿qué sería para mí un origen? ¿Qué podría ser un origen aquí? ¿Qué puede ser? ¿Sugerencias? No, están Profe, pero concentrados en el trabajo. según la tabla, Sí y no, o sea, en realidad piénsalo más de forma genérica, o sea, de cuáles podrían aquí se representar la idea de origen dado lo que hemos conversado. Que en el fondo es una fuente de algo. puede ser de una bodega. Algo así, claro, pero lo que tú tienes aquí en realidad, ¿cierto? Por una parte, instalaciones programadas para hacer, y aparte de eso también tienes capacidad de producción en distintos meses. Entonces, digamos, esas son las cosas de las que dispones. Y ahí, ¿qué sería un origen y un destino? ¿Cuál de esas cosas podría ser un origen y un destino? ¿Las ¿Qué puede instalaciones ser? pueden ser el origen? Casi. En realidad podrían ser el destino. Ah, ya. El origen. Ujú. ¿El almacenaje? No, no. Está cerca. Está La cerca, producción pero no máxima. es. Exacto. En realidad la oferta, que en realidad es cierto, es la capacidad de producción máxima. Eso Ah, sí es tu origen, porque en el fondo es de donde obtienes producto, ¿ya? Y la forma en que, no sé, entran al sistema. Y lo otro, ¿cierto? Es el destino, es donde esos productos que yo podría fabricar aquí van a terminar, que son las instalaciones. Entonces, aquí yo escribí 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, porque esto, ¿cierto?, está considerado para 4 meses, ¿cierto?
Si son 4 meses, son 4 meses en ambos sentidos. Son 4 meses donde yo puedo fabricar y son 4 meses donde yo puedo consumir. De hecho, las instalaciones programadas, ¿cierto? Que es esta parte, yo ya eso lo tengo fijo, 10, 15, 25, 20. Lo puedo escribir aquí. 15, 25, 20. ¿Ya? Eso es lo que me van a pedir, ¿cierto? Como instalación. Y acá voy a unir estas celdas para escribir. Esto en el fondo es producción máxima. ¿Ya? Y voy a darle formato para que se distinga mejor. Dame un segundo para poder darle color a esto para que se lean mejor las cosas. Ya. Este obviamente el producción máxima, esta en el fondo son, lo puedo poner como demanda. Y acá podría, ¿cierto? Por el momento vamos a escribir oferta. Ahí vamos a tener que hacer una pequeña modificación. Y aquí sí, producción máxima, al final, ¿cierto? Al final de esta columna aquí, puedo escribir lo que tengo ahí, ¿cierto? Como la capacidad en el fondo que tiene el sistema. 25, 35, 30 y 10. 25, 35, 30 y 10. Esto también lo voy a poner de otro color para saber, ¿cierto? Que esos no son los costos, que no son los costos, ¿cierto? Que me piden y que obviamente aquí también están, ¿cierto? Esto lo tengo que incluir simplemente. Ya. ¿Qué me dice esto? Producción máxima en los meses de 1, 2, 3 y 4 es la cifra que tengo acá. Yo sé que lo que voy a tener que instalar efectivamente es 10, 15, 25 y 20 en esos mismos 4 meses. Entonces, obviamente aquí la solución lo que me tiene que decir es cuándo fabrico, ¿cierto? Y también cuándo instalo. Y eso, ¿cierto? Aquí obviamente va a estar reflejado en las distintas posiciones. Pero antes de hacer cualquier cosa, hay algo que yo tengo que chequear, ¿cierto? Para que efectivamente esto funcione. Y lo que tengo que chequear, lógicamente, es que origen y destinos, ¿cierto? En ofertas estén cuadrados. Entonces, aquí, ¿cierto? Está la función autosuma o suma, que la pueden ejecutar para cualquiera de las partes. En este caso me va a sumar G7, G4 a 7, que son la producción máxima. 100 me dice, ¿ya? Esa misma suma la llevo acá para que me sume la parte de la demanda, 70. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que en términos de oferta versus demanda, esto no está equilibrado y por lo tanto así no lo puedo trabajar. O sea, necesito, ¿cierto? Equilibrarlo. Vamos aquí a hacer una pequeña fórmula adicional. Ya, 30. ¿Qué es ese 30? ¿Cierto? Es la diferencia. Y se fijaron lo que hice, ¿cierto? Voy a pinchar ahí la fórmula para que vean. Tengo suma de G4, G7, que es la oferta, menos la suma de C8, F8, que es la demanda. Entonces estoy restando la oferta a la demanda para ver simplemente cuánto es la diferencia, ¿cierto? Por cuánto no me coincide la suma de oferta y demanda. Y eso es 30 unidades, ¿ok? Entonces, en capacidad de producción, yo tengo 30 unidades de más que las instalaciones no me están pidiendo. Entonces, obviamente esas 30 unidades yo no las voy a fabricar, ¿ok? Pero tengo, para efectos que el modelo funcione, ¿cierto? Que reconocer de alguna manera que existen esos 30 de más de capacidad. Los tengo que usar de alguna manera en algún punto para poder absorberlos y que el modelo cuadre, obviamente, y me calcule todas las cosas como corresponde.
¿Cómo se hace? Eso en particular, ¿cierto? Vamos aquí a insertar una nueva columna. Y aquí es cierto es donde aparece esto que les decía de los, en este caso, destinos ficticios. Ese quinto, vamos a hacer un quinto mes en las instalaciones, ¿ya? Que obviamente es un mes que no existe. Por supuesto que eso no existe, pero yo lo estoy inventando solamente para que ese mes adicional me demande los 30 que necesito, ¿ya? Y ahora, si esto obviamente lo considero acá, lo añado, ¿cierto? A la fórmula, ahora sí es 0. Si sumo esto y les resto esto, es 0 y por lo tanto, ¿cierto? Ya no hay diferencia entre orígenes y demanda. Esa es la función, entre comillas, de cuando agrego, en este caso, un destino ficticio. Es simplemente para que absorba la demanda en exceso. Y así tengo, ¿cierto?, un problema cuadrado como corresponde. ¿Dudas antes de seguir? Porque ahora viene, ¿cierto?, el tema de los coeficientes, pero quiero que esté claro, ¿cierto?, el cómo se inventa en ese caso un destino ficticio. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno. De ahí vamos a ver los costos, lógicamente. Eso es lo que nos corresponde ahora. De todas estas cosas que tenemos acá al lado, tenemos obviamente también costos, ¿cierto? Costo unitario de producción. 1.08, 1.11, 1.10, 1.13 para los meses 1, 2, 3, 4 respectivamente. O sea, estos costos son, digamos, de por mes. Y eso, ¿cierto? Por lo menos los costos de producción el mismo mes que se producen, yo los puedo incluir fácilmente, ¿cierto? En el mes 1, el costo de producción es 1.08. Vamos a escribirlo ahí. En el mes 2 es 1.11. En el mes 3 es 1.10 y en el mes 4 es 1.13. ¿Por qué en esa diagonal? Vamos a agrandar un poco para que se vea mejor. Ya. Fíjense, ¿qué dice esto? El costo unitario de producción obviamente se refiere al mes donde lo hago, que en el primer mes va a ser ese, en el segundo mes es ese, en el tercero y cuarto, etc. Al escribirlo aquí, ¿cierto? Como la producción, ¿cierto? Máxima, digamos, estamos hablando de que cada fila aquí representa el mes, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 por los meses. Si yo fabrico en el mes 1, ¿cierto? Y lo ocupo en el mes 1, esa turbina a mí me cuesta 0,8, lo que está ahí, directamente. Si yo fabrico en el mes 2 y lo ocupo en el mes 2, esa turbina me cuesta 1.11. Si yo fabrico en el 3 y la ocupo en el 3, esa me cuesta 1.10. Y si la fabrico en el 4 y la ocupo en el 4, es 1.3. Digamos, es ocupar esto directamente, ocupando la turbina el mismo mes que la fabriqué. Simplemente eso. Ahora, yo podría agregarle, ¿cierto?, la información que tengo del inventario, porque se me permite, ¿cierto?, en este caso, manejar inventario, guardar las turbinas para ocuparlas después. Si eso es así, ¿cierto?, eso tengo que reconocerlo también acá mismo. Pero lógicamente que ese costo unitario de almacenaje, como ven, es 0.015, ¿ya? Como las turbinas están en millones de dólares, esto obviamente son también 0.015 millones de dólares. Entonces, para poderlo sumar directamente a lo que tengo como costo unitario de producción. Entonces, en este caso, vamos a ver. Primer mes, ¿cierto? Si fabrico ese mes y consumo ese mes, es 1.08. Ahora, el costo de fabricación no se me va a mover, lógicamente, va a seguir siendo 1.08. Pero si esa turbina que fabriqué el primer mes en realidad la ocupé el segundo, yo aquí tengo que reconocer, además de ese punto 1.08, el 0.15, ¿cierto? 0.015 del costo de inventario. Y así, una
turbinas que yo fabrique en el mes 1, pero ocupe en el mes 2, ¿cierto? Tiene en realidad un costo de 1.095, porque reconoce, por una parte, el costo de fabricación cuando ocurrió, y también tiene que reconocer, por supuesto, el inventario, que lo pasé, ¿cierto? Un mes en inventario. Y lo puedo volver a hacer. Lo puedo haber fabricado el mes 1 y haberlo ocupado el mes 3. El costo original, 1.08, ya ocurrió en el mes que efectivamente la fabriqué, pero ahora, ¿cierto? Tengo, además de eso, que reconocer el que tengo 2 meses de inventario, o lo que es lo mismo, ¿cierto? Del mes anterior, que ya incluía un mes de inventario, le agrego otro más, y ahora es 1.11. Y nuevamente en el mes 4, yo de nuevo podría perfectamente haber fabricado en el mes 1 y haberlo ocupado en el mes 4. Si hago eso, la turbina al final para mí tiene un valor de 1.125, porque es 1.08 desde cuando la fabriqué, más 3 meses de inventario. ¿Ok? ¿Se entiende cómo voy construyendo esto para el lado? ¿Sí? ¿No? Parece que no mucho. Pero bueno, de ahí seguiremos viendo ejemplos, pero también si tienen dudas, hablen ahora. Igual después pueden repasar, ¿cierto? Y toda la historia. Pero si no hay dudas, continúo. ¿No? Bueno. Este último, el mes falso que creamos, obviamente no lo vamos a tratar por ahora porque eso tiene otra historia distinta el cómo concebirlo. Aquí estamos hablando desde en los meses reales y originales, ¿cierto? Que cómo puede funcionar este tema de los costos. La otra parte, ¿cierto? El otro mes, el segundo mes, yo puedo fabricar el segundo mes y ocupar el segundo mes, y por lo tanto eso vale 1.11. Pero podría fabricar en el segundo mes para ocupar en el tercero. Y eso es usar obviamente el 1.11 como base, porque necesariamente lo incurrí en ese momento, pero tengo que agregarle el costo de inventario también, ¿cierto? Y es 1.125. Y también puedo fabricar en el mes 2 y ocupar en el mes 4, ¿cierto? Y eso también es agregarle el 0.015 de inventario. Me queda 1.14 al final, ¿cierto? Cuando fabrico en el mes 2, pero acumulo 2 meses de inventario. Ya vamos a ver qué pasa ahí, en esas otras que nos hemos rellenado hacia la izquierda. Profe, Y dime. 1,125, ¿de dónde sale? Usted hace una suma con el inventario. Este sí, Pero, ¿cuál es el primer valor? el 1.11, que ¿Y es el el valor costo del de haber inventario fabricado. cuánto sería? El inventario solo es 0.015. Ah, Que es ya. ahí. Por ejemplo, el que dice costo unitario de almacenaje es costo de inventario. Exacto. Es por Ya, guardar esa turbina un mes. listo. Ya. Gracias, profe. Entonces, ¿cierto? Bueno, y ahí está guardada un mes y 2 meses. Y la otra que me queda ahí es fabricar el tercer mes. Si ocupo el tercer mes es 1.1 directamente. O bien fabricar, ¿cierto? El tercer mes y ocupar el cuarto. Pero ahí, de nuevo, tengo que reconocer el costo original de haber fabricado el tercer mes y agregarle, ¿cierto? El 0.015 de inventario por un mes, del tercero al cuarto. Y lógicamente si fabrico en el cuarto y ocupo en el cuarto, no tengo inventario porque ya no hay un quinto mes donde pasarlo. Este otro quinto mes que está aquí, ¿cierto? Yo lo inventé para otra cosa. No es efectivamente un quinto mes, ya es solamente un quinto destino, pero después tendrá ahí su propia función. Estos costos, como ven, tienen ya un poco la función, ¿cierto? En el fondo de la parte original.
de cuándo yo puedo fabricar y cuándo yo puedo consumir, ¿cierto? Puedo fabricar en 4 meses y siempre puedo consumir o el mismo mes o en un mes posterior, ¿cierto? En cualquiera de los casos tengo todas esas combinaciones. Ahora, para los otros dos lados, digamos, ahí tenemos obviamente espacios vacíos que tenemos que rellenar. O sea, eso es en una tabla de costos, digamos, en estos problemas, siempre tienen que todos los costos reconocidos, ¿ok? No pueden dejar un espacio vacío. Aunque el costo sea cero, que ahí vamos a ver que en muchos casos efectivamente el costo es cero, pero ese cero hay que ponerlo, o sea, hay que indicarlo, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Primero nos vamos a preocupar de lo que pasa por el otro lado, por el lado, ¿cierto? Aquí izquierdo, que esto en realidad es bien fácil, es una cuestión, ¿cierto? Simplemente de lógica, porque si yo, por ejemplo, aquí obviamente fíjense que la primera que aparece es en el mes 2, o el 3 tiene 2 y el 4 tiene 3, el 1 no existe, no tiene espacio ahí, ¿por qué? Porque en el fondo aquí yo estoy diciendo, por ejemplo, que fabrico en el mes 2, pero ocupo en el 1. Y lógicamente eso no se puede hacer. Yo no puedo retroceder en el tiempo y en este caso particular, ¿cierto? No se me permite entregar tampoco productos atrasados. Así que por lo tanto, no puedo en realidad hacer ese envío, ¿cierto? Entre comillas, al pasado, de fabricar en un mes, ¿cierto? Y que se ocupe en uno anterior. Y en ninguno de estos casos, y en todos obviamente pasa lo mismo, es fabricar en el 3 y ocupar en el 1 o en el 2. Fabricar en el 4 y ocupar en el 1, en el 2 o en el 3. Esas cosas no pueden pasar. Entonces, como no pueden pasar, en los modelos de transporte, esa situación particularmente se soluciona a través de la famosa M, que aquí escribimos literalmente M, 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 M. ¿Qué es M? Y obviamente después cuando lo resolvamos tenemos que asignarle un valor, ¿ya? Numéricamente hay que asignarle un valor, pero conceptualmente se refiere a un coeficiente lo suficientemente grande como para que esa combinación particularmente, por ejemplo, fabricar en el mes 2 y ocupar en el 1, no sea considerada, ¿ya? Es en el fondo, no sé, es como decir que ese costo vale infinito, es exactamente lo mismo. Es un costo tan alto que como estás tratando de minimizar costos, por supuesto lo que se busca es que el modelo jamás ocupe esa mezcla en particular. Y no lo va a hacer lógicamente porque todos los otros costos que aparecen en la tabla son súper bajos, entonces por nada del mundo va a tratar de ocupar una M en la solución, eso no debería pasar. Ahora, en la práctica, ¿cierto? Particularmente en la práctica, nosotros necesitamos darle a ese M un valor, ¿ok? Pero, mira, normalmente basta con que lo consideremos unas 100 veces el número más grande que hay en la tabla. Por ejemplo, no sé, si todos esos coeficientes son 1.8, 1.08, 1.095, todos están en torno a 1, ¿cierto? Son números en torno a 1, que obviamente son bastante pequeños. Entonces ya con que tú tengas un coeficiente de 100, lógicamente que el modelo no lo va a querer usar, no lo va a querer usar de ninguna manera porque ya 100 en relación a 1 es un número tremendamente grande, entonces no tiene sentido que lo incluya. Eso en el fondo es M. ¿Pueden ocupar un número más grande ustedes? Perfecto, no va a ser cierto hacerles ningún drama a eso, pero con que usen un número que es unas 100 veces mayor al coeficiente más grande que tienen, basta. Con eso, ¿cierto? Ya el modelo va a excluir fácilmente, ¿cierto? Todos esos valores sin mayor complicación. Incluso lo podrían usar con valores menores y también, pero también perfecto que se distinga visualmente el número. A veces un 100 es bastante bueno porque ya se nota, ¿cierto? Que se ve evidentemente un número mucho más grande. Eso es por el lado, digamos, izquierdo. Cuando yo tengo en general una prohibición de asignación, cuando hay una combinación que yo no puedo ocupar, esas combinaciones, ¿cierto? Aparece el M siempre.
Más adelante vamos a ir viendo otros ejemplos donde siempre, o sea, no siempre, pero muchas veces aparecen eso, son prohibiciones de combinaciones, combinaciones que yo no puedo hacer. Y en esas combinaciones, ¿cierto? Ahí pues, el m, ¿cierto? Va a ser coeficiente. ¿Dudas antes de ir a ver lo del destino falso? ¿Alguna duda? No. Bueno. El destino falso. El destino falso cumple como la función opuesta a la que estábamos viendo. El destino falso, ¿cierto? Surgió de la situación de que yo tenía, ¿cierto? Capacidad en exceso, tenía mucha oferta. Particularmente yo tengo 30 unidades, o en este caso podríamos decir 30 potenciales turbinas en el fondo que podría fabricar, que yo tengo, ¿cierto? La capacidad de fabricar, pero que por supuesto yo no voy a fabricar, porque en este caso, ¿cierto? Estamos hablando de que mi demanda son solo 70, no tiene ni un sentido que yo fabrique algo que nadie me está pidiendo, menos, ¿cierto? Con esos costos de $1.000.000 por cada una. Así que yo solamente debo reconocer el potencial de haber fabricado esas 30 más, pero no usarlas en el fondo, ¿cierto? Y no usarlas en este sentido, ¿cierto? Significa, bueno, por una parte, agregar un destino ficticio para que se las consuma, por eso el 30 está ahí, o sea, aquí la solución tiene que hacer una asignación en esta sección, tiene que asignarle producción a este quinto mes, pero de manera tal que no me afecte el resultado, porque como efectivamente yo no lo estoy fabricando, ¿cierto? Tiene que hacer una asignación que no afecte en nada el costo. ¿Y cómo se logra eso? Los costos aquí, estos 4 costos, son simplemente 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después, ¿cierto? Fíjense, o sea, obviamente, estamos hablando aquí que por ser 0 es el costo más bajo de la tabla, ¿ok? Así que siendo el costo más bajo de la tabla, por supuesto que ahí de seguro va a ser una asignación. Lo primero que va a tratar de hacer es asignar en esa columna, ¿cierto? Un valor, porque es lo que más le conviene. Pero como funciona la estructura del problema en general, ¿cierto? En esta columna, puntualmente, lo máximo que puede asignar son 30. No puede asignar más. Por lo tanto, ¿cierto? Los otros 70 los va a tener que asignar en las otras columnas. Y así yo voy a tener efectivamente la producción que necesito asignada donde realmente ocurre, en meses reales, digamos, no con, ¿cierto? Este mes ficticio que me inventé para absorber simplemente la producción. Aquí, efectivamente, ¿cierto? Solamente se va a consumir las 30 que están en exceso y nada más que eso. Acuérdense que aquí la solución, en general, en todos los problemas de transporte, cuando yo tengo una solución, ¿cierto?, de un problema, si ustedes, por ejemplo, suman por fila lo que entrega la solución del problema, le tiene que dar 25. Sumar la segunda, les tiene que dar 35. Sumar la tercera, les tiene que dar 30. Y acá también 10. O sea, por fila, necesariamente el resultado tiene que ser igual a la oferta. Si lo hacen para abajo, si lo hacen por, digamos, demanda, la asignación que aquí exista en esta columna tiene que ser 10. En esta columna 15, en esta columna 25, 20 y 30. Ya necesariamente es así. Las sumas por filas y columnas están restringidas a los valores que aquí mismo aparecen en esas mismas filas y columnas. El modelo jamás va a ser otra cosa. No puede, por estructura, hacer algo distinto. Por eso, cierto, aquí es, entre comillas, fácil decirle que, ok, este quinto mes que no existe, se consume las 30 que me sobran, por lo tanto, en realidad es solamente para reconocer en el fondo que no las voy a fabricar y después igual le doy la opción, por supuesto, que esos 30 pueden estar aquí en cualquier fila, pueden estar en una, en todas, ¿cierto? En realidad eso es lo que yo no sé y eso es lo que le dejo al modelo que decida, dónde
le conviene, en el fondo, ¿cierto? Lo que le estoy diciendo es que elija donde dejo capacidad libre, porque en el fondo, ¿cierto? Eso es lo que me representan estos 30, la capacidad que me está sobrando. Entonces aquí simplemente le digo, ¿dónde la dejo? Y el modelo va a decirme, ok, aquí y aquí, por ejemplo, es donde más me conviene no usar toda la capacidad, y en los otros puntos efectivamente ocupar la capacidad real. Vamos a ver cuando esto lo solucionemos en software, obviamente, cuando salga la solución, vamos, que efectivamente así es, porque cuando leamos, ¿cierto?, cuánto ocupé de cada fila, de cada columna, ¿cierto?, se van a dar cuenta que ahí todo cuadra perfectamente. ¿Dudas? ¿No? Bueno, ya, estamos como súper encima del tiempo, no creo que podamos hacer mucho más. Yo creo que quiero hacer solamente una cosa más de estructura, que así como acá arriba, ¿cierto? Esta tablita, de hecho, ya la podríamos eliminar porque todos los datos los tenemos aquí. Pero además de los datos originales, tenemos, ¿cierto?, todo lo otro que necesitamos, los extras, todas las otras combinaciones. M, ¿cierto? Recuerden, para prohibir combinaciones, para prohibir asignaciones me aparecen los M. Y por el otro lado, ¿cierto?, ceros, cuando quiero hacer exactamente lo contrario, cuando quiero asegurar que se use algo. Pero en este caso, ¿cierto?, lo aseguro sin efectivamente que me influya en el costo. O sea, lo aseguro porque me está sobrando y yo necesito que eso alguien se lo lleve y que el resto, los 70 que efectivamente son reales, me los reparta, ¿cierto?, en el resto del problema donde efectivamente hay consumo. Lo que quiero repetir acá abajo es una tablita un poco similar, pero vamos a borrar todo esto, ¿cierto? Para dejarlo como el espacio de las variables simplemente, ¿cierto? Aquí amarillo. Y voy a dejar estos cuadros, pero los vamos a teñir de otro color. Porque voy a dejar esa ahí, que eso en realidad es como una celda de comprobación simplemente, ¿cierto? Y sí, voy a dejarles aquí hecho la suma para acá. Y también para arriba. ¿Por qué? Porque una vez, ¿cierto?, que Excel me calcule el resultado, a mí me interesa que aquí se vea y se compruebe que efectivamente pasa lo de arriba. Cuando Excel aquí ponga el resultado, digamos, de la optimización, cada columna debería sumar lo mismo que me dice acá. Cada fila me debería sumar lo mismo que dice acá. O si no, obviamente, no sería un resultado factible. Debe ser necesariamente así. Y por supuesto que aquí todavía me falta hacer digamos, mi celda de la función objetivo, ¿cierto? Y también tenemos que ir a hacer la parte de las restricciones para resolverlo. Pero eso ya, ¿cierto? Por tiempo no alcanzamos a hacerlo ahora. Lo vamos a ver la próxima clase. Que esta semana no tenemos otra próxima clase porque, bueno, feriado, o sea, el jueves es feriado y el domingo, o sea, y el jueves es feriado. Y viernes no hay programadas clases, pues desde el principio del semestre. Yo pensé que quizás le iban a habilitar o algo en vista que estábamos en cuarentena, pero de hecho todavía siguen suspendidas. No hay horario, en el fondo. El horario, si uno lo va a ver, no está cargado. Así que en realidad no tendríamos clase hasta la otra semana. Pero ahí obviamente retomamos este mismo ejercicio. Esto se los voy a subir lógicamente para que puedan partir de esta misma planilla si es que quieren, obviamente. Para terminar el ejemplo y obviamente ahí calcular cuál es la solución, ¿ya? No sé si hay dudas de algo, o de esto o del trabajo. Me imagino que quizás ahora tienen alguna duda adicional del trabajo. Recuerden que igual, obviamente, por correo les estoy contestando cualquier cosa, pero si alguien tiene una duda ahora sobre el trabajo. ¿No? Bueno. Ya. Si no hay dudas, entonces, bueno, nos seguimos comunicando en la semana para efectos de la entrega del trabajo. Y
De ahí ya nos veríamos la próxima semana, ¿de acuerdo? Cualquier cosa nos contactamos primero por correo. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Listo. Que estén bien. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense Igualmente. harto. Chao, cuídese. Que descanse.